ya en firme de lo que es el agilismo, ¿cierto? Entonces, ya hemos avanzado, ya hemos aprendido toda la parte de contexto, de dónde nació el agilismo. Ahora vamos a aprender qué es el agilismo, ¿cierto? El agilismo como tal es una tendencia muy fuerte, es una filosofía, es una forma de trabajar. De hecho, para mí es una forma de trabajo, ¿cierto? Que hoy impacta el desarrollo de las organizaciones y que permite como tal que la innovación, que permite que el flujo de los equipos, que permite que el desarrollo organizacional se logre desarrollar como tal, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira la definición como tal de agilismo, agilismo según la teoría dice que es un enfoque de gestión de proyectos basado en la entrega de requisitos de forma iterativa e incremental. Yo les había dicho que había unas palabras que eran súper claves para uno poder entender qué es el agilismo, ¿cierto? Entonces, estas son dos de esas palabras que se nos tienen que quedar en la mente, marcadas como tal. Uno es la palabra iterativa, ¿cierto? En el capítulo anterior, donde hablábamos de la diferencia entre los proyectos tradicionales y los proyectos y las metodologías basadas en agilismo, pues uno se daba cuenta que los proyectos tradicionales no son iterativos, son secuenciales, ¿cierto? Iterativo significa que yo desarrollo un ciclo de trabajo, reviso, hago retrospectiva, planeo y nuevamente implemento. Y que esos ciclos de trabajo que más adelante veremos que se llaman sprint son cortos y que lo que nos permiten es identificar riesgos, identificar problemas en un corto plazo y también nuevas necesidades de los clientes, ¿cierto? Y lo incremental se refiere sobre todo a ir entregándole valor al cliente, pero desde tempranas etapas de la iniciativa. Anteriormente, de acuerdo al capítulo también anterior, pues en la metodología tradicional se le entregaba el producto al final como tal del cronograma. En este caso, en los proyectos, en las metodologías ágiles o en el agilismo, yo no tengo un cronograma definido, sino que yo en cada iteración voy definiendo cuáles son los entregables y cuál es el incremento de valor que le voy a dar a mis clientes. ¿Listo? Entonces, ese es el agilismo. Hoy es una filosofía, es una forma de trabajo, es un marco como tal para desarrollar iniciativas. No significa que como tal es solamente los proyectos, sino que hoy va más allá como tal de esa gestión de proyectos. Hay un término que también hoy se acuña a todo este tema de agilismo y es el desarrollo ágil, ¿cierto? Ya el desarrollo ágil se refiere como tal a las metodologías de desarrollo como tal de software interactivo. Es un término muy relacionado, pero que sí está muy acuñado a lo que es el software, a lo que es como tal el desarrollo de códigos y todo lo que esté relacionado pues a la tecnología digital, ¿cierto? Recordemos un poco cuáles son los valores del trabajo ágil que siempre tenemos que mantenerlos en cuenta para poder desarrollar esta dinámica de agilismo en las organizaciones. Primero, pues seguimos acuñando y entendiendo qué es el agilismo. Y miren que por acá dice que el agilismo es un marco y una mentalidad de trabajo. Esa palabra yo creo que es súper clave, mentalidad de trabajo. Porque muchas veces esto no funciona por restricciones y paradigmas mentales que uno tiene sobre toda la implementación del agilismo en las organizaciones. A mí me ha pasado en muchas formaciones en empresas y de hecho en la empresa donde laboro actualmente, donde cuando explico qué es el agilismo y qué es el Scrum y todo lo relacionado a estas metodologías, lo primero que me dicen es, y eso no lo estamos haciendo de esta manera. Yo les digo, lo podemos estar haciendo de esta manera, pero no de forma sistemática. Esa es la diferencia, ¿cierto? Hoy nosotros podemos tener una reunión de retroalimentación, pero no necesariamente eso significa una reunión de retrospectiva. ¿Y cómo se articula con la siguiente planeación de un sprint? La mayoría de nosotros, por más que queramos, nos falta disciplina en la gestión de iniciativas, ¿cierto? Muchas veces la procrastinación nos gana y aplazamos temas, no cumplimos los entregables, no cumplimos con las fechas establecidas y ahí es cuando no funciona como tal el agilismo, cuando no funciona la estrategia en una organización. Entonces, hoy tenemos que de alguna manera meternos en ese reto
en ese rol de innovar, en ese rol de pensar de forma ágil para poder tener valor. ¿Listo? Entonces, ese es como el reto que hoy tenemos alrededor de todo este tema del agilismo, entender que es un marco y entender que hay una mentalidad de trabajo que ayuda a responder a los requisitos cambiantes que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Y miren que más allá de ser un tema de gestión de proyectos, se centra en ofrecer máximo valor frente a las prioridades del negocio. Es decir, no solamente lo utiliza la PMO. Nosotros, por ejemplo, lo hemos implementado en talento humano, en comercial, en proyectos de infraestructura se está como tocando el tema, en TI se está tocando el tema, ¿cierto? Entonces, miremos que hoy todo el tema de agilismo es un marco que se está convirtiendo en un marco de trabajo abierto a cualquier sector, a cualquier área en una organización, ¿cierto? Entonces, rápidamente recordemos cuáles son los valores. Recordemos que hablábamos de que primero estaban los individuos y las interacciones sobre los procesos y herramientas, ¿cierto? No nos quedemos en que el proceso lo dice, la herramienta lo dice, sino que vayamos más allá. Primero son los individuos, primero son las interacciones entre ellos para poder agregarle valor al cliente. El segundo, software funcionando, pero también podemos decir un servicio o un producto funcionando, ¿cierto? Sobre una documentación extensiva. Que no nos preocupemos tanto por la documentación, sino por documentación que sea necesaria para que el producto como tal funcione. Colaborar con el cliente sobre la negociación contractual. Entonces lo importante es entender al cliente, lo importante es colaborar con el cliente, más allá de lo que está en la negociación contractual que se haya realizado. Y por último, responder al cambio sobre seguir un plan. Entonces, el reto es cómo nos adaptamos, cómo incorporamos ese cambio, antes de pronto de ser tan estrictos en un cronograma o en un plan establecido, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales errores al momento de implementar metodologías ágiles en una organización, ¿cierto? Y aquí como reflexión yo coloco siete errores. El primero, creer que Scrum es una metodología o es gestión de proyectos. No es gestión de proyectos. Es decir, son cosas totalmente diferentes. Para mí el Scrum es un marco de trabajo para equipos, ¿cierto? Que nos permite tener una dinámica de trabajo, que nos permite tener una dinámica de seguimiento, de inspección, de transparencia, y que eso le da como tal a una iniciativa y una organización agilidad, oportunidad. ¿Listo? Error número 2, ignorar o maquillar el punto de partida. Es importante aceptar la forma de trabajo actual que queremos cambiar. ¿A qué se refiere con eso? Que hay veces que nosotros, cuando comenzamos a incorporar las metodologías ágiles, pensamos que el trabajo que estamos haciendo ahora es la forma correcta de hacerlo. Y resulta que nos equivocamos y maquillamos el punto de partida. Y no aceptamos que hoy no estamos haciendo agilismo, sino estamos haciendo metodología tradicional. Entonces la invitación es a que abramos nuestra mente, a que abramos nuestra forma de trabajo y podamos hacer cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Y aplicar e incorporar el agilismo de forma consciente. Eso es lo más importante. Tercero, la alta dirección no está lo suficientemente comprometida. Es un tema que si los líderes o los directivos de la empresa no entienden, no comprenden cómo van a ser esos product owners, cómo van a ser esos líderes, esos patrocinadores de las iniciativas que se están desarrollando, ¿cierto? Entonces, los directivos tienen que meterse en este tema de agilismo. No pueden ser esquivos al seguimiento y a la forma de trabajo que se viene dando. Error número 4. Implementar Scrum debido a su popularidad que tiene en la industria. Entonces, no nos metamos en el tema de Scrum simplemente porque está a la moda, sino porque realmente lo necesitamos para poder crecer como organización, para poder aplicar la agilidad en nuestra empresa. Error número 5, no capacitar y mantener en la cultura de la empresa. Entonces, aquí, si yo no capacito, si yo no entreno a las personas, pues va a ser muy complicado mantener esa cultura en la empresa. Entonces tenemos un gran reto y es capacitar y mantener en la cultura de la organización para poder mantener el hábito. Eso es súper clave. Error número 6, no cambiar la forma de planear, de medirnos igual y de calcular la forma de trabajo.
Entonces hay que cambiar esa planeación, hay que cambiar la forma de medirnos y de calcular la forma en la cual estamos trabajando, ¿cierto? Y de la asignación del equipo en función al trabajo, no en función a los roles. ¿Listo? Entonces ese es el otro gran reto que hoy tenemos en función al agilismo. Error número 7. El agilismo no es una receta, pero si no cumplimos sus ceremonias y artefactos, llega un momento en que perdemos la costumbre. Entonces, el marco ágil dice que el Scrum, por ejemplo, no es algo que sea estricto cumplimiento, pero tenemos que adaptar eso al contexto que hoy tenemos y no podemos perder esas ceremonias, esos hábitos en función pues de la agilidad, ¿cierto? Entonces, señores, tenemos un gran reto y es interiorizar el agilismo. ¿Es difícil el camino? Sí, pero no imposible. Es decir, hoy el agilismo tiene que ser una forma vivencial, un comportamiento en la organización. Entonces la invitación es que cada uno comience a interiorizar este cambio y de alguna manera comience a aplicar. Aplicando siendo oportunos, escuchando al cliente, atendiendo sus necesidades, no basándose en lo conceptual, en lo contractual. ¿Listo? Entonces miren que ya hemos avanzado poquito a poquito, ya entendimos el inicio, ya entendimos qué es la agilidad y ahora sí empecemos a entender qué es el Scrum y cuáles son las diferentes metodologías que existen de agilismo para las organizaciones. Continuamos.